Pérez, Génesis. Presente, Licen. Pupiales, ¿Por qué no? Alex. ¿Por qué no vas con la profe de Anita? Licen, Pascual, disculpe, no me Steven. nombró. Nombre. Presente, Lice. Pavón, Leslie. Este nombre ya estás ya. Y Olmedo Paola Licen. Kilka, Catherine. Presente, Lice. Kilka, Presente. Olmedo. Presente, Sileca Esperanza. Revelo, Presente, Lice. Reyes, Jonathan. Presente. Rodríguez, Tania. Rosero, Jocelyn. Presente, Licen. Sáenz, Stephanie. Presente. Sevillano, Lady. Presente, Licen. Suárez, Nayeli. Presente, Licen. Tadeo, Brigitte. Presente, Licen. Fran, Judy. Presente, Licen. Tixe, Wilson. Presente, Licen. Velázquez, Catherine. Presente, Licen. Y Vilca, Kelly. Presente, Licen. Listo. Muy bien, chicos. A ver, ahora sí, continuemos con la clase. Verán, como anteriormente nosotros ya vimos algunos temas, pero estas semanas son para reforzar ciertos temas. Algunos temas incluso nosotros vamos lo que es a enfocarnos un poco más por la necesidad en la que deberíamos de tener en cuenta las necesidades que debe de presentar o presente el adulto mayor. Ustedes saben que es un grupo de riesgo, que son los que más cuidado deberían de tener por parte del personal de salud. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de los síndromes. Licen, no se lo escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Licen. Ya. A ver, entonces el día de hoy vamos a ver acerca de los síndromes geriátricos, los más importantes que nosotros deberíamos de conocer. Ustedes igual realizaron una exposición acerca de todo esto, pero nosotros vamos a retomar este tema porque existen 4 que son los más importantes que ustedes deberían de conocer con mayor claridad, tener lo que es el cuidado con el adulto mayor, como les dije anteriormente, que es un grupo de riesgo que mayor cuidado debe de tener por parte del personal de salud. No sé si ustedes pueden ver la presentación que acabo de hacer en este momento. Sí. Sí, Licen. Ya, vamos entonces. Primeramente vamos a ver los objetivos que debemos de tener para realizar lo que es o conocer con claridad los grandes síndromes geriátricos que presentan los adultos mayores. Primeramente tenemos que reconocer la presentación de las enfermedades en el adulto mayor, definir las características comunes de los síndromes geriátricos y establecer los parámetros esenciales para el diagnóstico de los síndromes geriátricos particulares. Tenemos la presentación de las enfermedades en el adulto mayor. Tenemos que tener muy en cuenta que existen 4 tipos de presentación. La presentación atípica, presentación. La presentación atípica es la desviación del modelo clásico de presentación de las enfermedades. Cuando el adulto mayor presenta alguna enfermedad, pues obviamente los síntomas que el adulto mayor generalmente presenta. En la presentación siguiente nos habla acerca de la ausencia o atenuación de los hallazgos típicos, que también pueden ser considerados como presentación atípica. Tenemos, por ejemplo, los más notorios que se encuentran en el infarto del miocardio indoloro, las infecciones sin fiebre, la peritonitis sin dolor y el hipertiroidismo apático. Tenemos que tener en cuenta
¿sí? Que nos habla acerca de la presentación siliente, es aquella que no se encuentran lo que son signos o síntomas en el adulto mayor al presentar una enfermedad. Como nos dice aquí, por ejemplo, un infarto de miocardio indoloro o los microinfartos que a veces el adulto mayor presenta sin necesidad de presentar dolor o alguna molestia o incluso algún tipo de afectación o incluso infecciones que el adulto mayor puede presentar sin la presencia de fiebre o la peritonitis, que como ustedes saben es la complicación de la inflamación del apéndice, que incluso viene acompañada sin dolor. Tenemos la presentación tardía, que nos habla de la tendencia de las enfermedades a presentarse en sus formas avanzadas, que esto puede tener su origen debido a la mala interpretación por parte del paciente de los síntomas iniciales que lo atribuyen al proceso de envejecimiento, así como el temor de perder su independencia por hospitalización y en ocasiones errores del médico por no dar importancia a los síntomas iniciales. Tenemos que siempre nosotros dar a conocer al médico tratante del adulto mayor las enfermedades de base que él presenta para que el adulto mayor pueda ser tratado a tiempo, ¿sí? Como igual ustedes saben muy bien, el adulto mayor lo recomendable es que vaya o sea acompañado por parte de un familiar para realizarse un chequeo. También la presentación tardía nos habla acerca del temor que tiene el adulto mayor al comunicar a su médico, a sus familias acerca de algún síntoma que el adulto mayor presenta, porque tiene miedo de que de ser independiente o de ser dependiente de otra persona el momento en el cual esté hospitalizado. También tenemos igualmente que incluso puede ser los errores del médico por no dar importancia a algunos síntomas que el adulto mayor presente. Como ustedes saben, al adulto mayor le duele absolutamente todo, desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Entonces, a veces el médico dice eso no es tan importante o no es tan relevante, pero sin darse cuenta que incluso puede ser un signo o un síntoma principal para desarrollar algún síndrome geriátrico que pueda presentar el adulto mayor después. Tenemos la presentación pseudosiliente, que el anciano acude con un cuadro clínico ya complicado y el médico, igualmente por perjuicio, por ignorancia, no hace una verdadera valoración y no identifica los factores remediables. Esto sucede con frecuencia en los pacientes con crisis sociales, en los que el médico atribuye a los males al problema social. Entonces, aquí ya viene que la presentación de la enfermedad con gravedad o el cuadro clínico ya complicado, por ejemplo, un adulto mayor que presente una caída, ¿no es cierto? Y no le dolía. Y después de un tiempo el adulto mayor ya no puede caminar, ya no puede movilizarse y después va a la casa hospitalaria a realizarse el chequeo y identifica que ya presenta un cuadro clínico complicado como una fractura ya más grave porque él seguía realizando actividad, caminaba, todo. Entonces puede ser un riesgo la caída que presentó para que el cuadro clínico se complique. También tenemos, vamos a hablar acerca un poquito de la reseña histórica que se presenta de acuerdo a los síndromes geriátricos, ¿sí? Nos habla principalmente el concepto de síndromes geriátricos, que fue emitido por primera vez bajo el nombre de los gigantes de la geriatría. Ustedes saben que la geriatría es la rama que estudia a los adultos mayores. Por el médico inglés Bernard Isaac en la conferencia de apertura de la Cátedra de Medicina de la Universidad de Birmingham, de Reino Unido, el 13 de enero de 1976, que nos describió principalmente 4 tipos de síndromes geriátricos y los más importantes que yo necesito que ustedes sepan, como el agua: la inmovilidad, la inestabilidad, la incontinencia y el deterioro cognitivo. Estos son los 4 principales síndromes geriátricos que describió, que son importantes, que se desarrollan en el adulto mayor. Fueron magníficamente detenidos por Key en 1989 en su libro esencial de clínica geriátrica como problemas geriátricos, permitiendo a través de una regla mnemotécnica memorización por medio de la regla de las IES, ¿sí? ¿Qué significa IES? En inglés, immobility, que viene a ser la inmovilidad; instability, que viene a ser la inestabilidad del adulto mayor; y las caídas, que también se asocian conjuntamente, porque ustedes saben que si el adulto mayor está inestable o pierde el desequilibrio, va a producir un riesgo de caída. Y la incontinencia, que viene a ser la incontinencia urinaria y fecal,
y la intelectual, sí, que viene a ser la demencia y síndrome confusional agudo. Estas siglas de IES que nos habla aquí nos dice acerca de los 4 síndromes geriátricos que debemos de identificar en el adulto mayor o los más principales. El concepto de que nos habla los síndromes geriátricos son las situaciones de enfermedad expresadas por un conjunto de síntomas y signos o cuadros patológicos no enmarcados en las enfermedades habituales. Son la presentación más frecuente de las enfermedades en el adulto mayor. Pueden provocar que la pérdida de la funcionalidad, la dependencia o aparición de otro síndrome y las condiciones de salud multifactoriales que vienen a ser propias del paciente anciano, que exigen una cuidadosa valoración de su significado y etiología para realizar un correcto tratamiento. Si nosotros vemos la presencia de cualquiera de estos 4 síndromes geriátricos, que era la inestabilidad, la incontinencia, el deterioro cognitivo y la inmovilidad, podemos también desarrollar otros síndromes geriátricos, como por ejemplo la polifarmacia que veíamos y ustedes expusieron, la demencia, ¿no es cierto? Síndrome de Alzheimer. Todos estos síndromes pueden ser consecuencias o nos pueden desarrollar otro tipo de síndromes. Entonces tenemos que tratar de evitar la presencia de estos para que pueda evitar la pérdida de la funcionalidad por parte del adulto mayor. ¿Cuáles son las características o atributos comunes? Tenemos la múltiple casualidad, privar al paciente de su independencia, ¿sí? Presentar baja letalidad y casi nunca responden con rapidez a medidas terapéuticas simples y causan consecuencias más graves que el síntoma en sí mismo. Los atributos comunes que presentan los adultos mayores al presentar este tipo de síndromes geriátricos, ¿qué pasa? Primeramente, privar al paciente de su independencia. El paciente al momento de presentar inmovilidad ya no va a depender por sí solo, va a necesitar una segunda persona que le ayude a realizar sus actividades. Igualmente, si un paciente presenta inmovilidad, incontinencia, no va a reaccionar pronto lo que es a las medidas terapéuticas. Ustedes saben que la evolución de que el adulto mayor se sane es un poco más, demora un poco más que una persona adulta o una persona joven. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, el estado del organismo ya no puede desarrollarse o no puede curarse con mayor facilidad y va a demorarse un poco más, ¿sí? Igualmente tenemos la importancia de su reconocimiento. Primeramente, pensar en términos de problemas más que en enfermedades concretas aisladas. Su amplio diagnóstico diferencial facilita encontrar la causa y la aplicación a soluciones. En ocasiones, las interacciones entre ellas hace que el manejo clínico del anciano no solo sea difícil, sino que llega a constituir un reto a su abordaje, la disposición de los servicios de salud y la contribución a la geriatría como especialidad desde el pregrado, ¿sí? Entonces, si nosotros no damos importancia a reconocer este tipo de síndromes geriátricos, como les dije anteriormente, ¿qué va a provocar? A que el adulto mayor tenga mayores problemas o genere o desarrolle más enfermedades, ¿no es cierto? E incluso se desarrollen otro tipos de síndromes, e incluso debemos de facilitar o dar un diagnóstico adecuado para encontrar la causa y aplicar las soluciones necesarias, como el cuidado directo al adulto mayor. Igualmente, ustedes saben que ningún paciente es igual a otro, cada uno necesita sus cuidados específicos. La relación de los grandes síndromes geriátricos reconocidos en la actualidad nos dice que inicialmente fueron reconocidos 4, de los cuales yo les digo que son los importantes que tenemos que conocer. Con el desarrollo de la especialidad de geriatría han sido descriptivos y fundamentados en otros, como hemos visto, mantienen puntos coincidentes, independientemente que cada uno tiene sus particularidades. El síndrome de la fragilidad, vamos ahora a ir conociendo uno por uno, ¿sí? Ir viendo en qué consiste cada síndrome. En la fragilidad nos habla, ¿sí? Como el término mismo dice, fragilidad ha variado a lo largo del tiempo y fue conceptualizado como un riesgo a romperse, aumento del riesgo de morir, susceptibilidad inusual de enfermar y la pérdida
pérdida de la fuerza y la resistencia. Paciente adulto mayor que presente un síndrome de fragilidad que va a presentar riesgo de caída, ¿no es cierto?, pérdida de la fuerza, resistencia, no poder realizar actividad física, ya no poder realizar ciertas actividades que él generalmente hacía en su casa. Igualmente tenemos la fragilidad. Es un estado asociado al envejecimiento que se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica que se traducirá en el individuo en un aumento del riesgo de la incapacidad, una pérdida de la resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos adversos y que se manifiestan en mayor movilidad y mortalidad. Para definir la fragilidad como un síndrome, y las alteraciones deben de estar presentes o deben de combinarse. Entonces, si el paciente adulto mayor presenta un síndrome de fragilidad, va a presentar, por ende, la pérdida de la fuerza, incluso puede presentar un riesgo de incapacidad o un síndrome también de desarrollarse un síndrome de incapacidad, ¿sí? El síndrome de fragilidad nos habla acerca de los mecanismos responsables que pueden ser o las causas que pueden producir este síndrome de fragilidad, que pueden ser las causas fisiopatológicas como la EPOC, la anemia, la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, proteína C reactiva, la disminución de vitamina D, la sarcopenia, que igualmente ustedes ya vieron que era otro tipo de síndrome, que era la sarcopenia, la falta de fuerza muscular, el dolor que el adulto mayor puede presentar, las causas funcionales como pueden ser el sedentarismo, la inmovilidad, las causas nutricionales, la mala nutrición por exceso o déficit, el síndrome como puede ser la astenia, la anorexia, sí, la pérdida de peso y factores psicosociales como la depresión. Ustedes ven que la fragilidad se asocia a algunas enfermedades. Si el adulto mayor presenta inmovilidad, sedentarismo, por ende, cuando esté entrando la etapa del adulto mayor o de la vejez, pues obviamente lo recomendable, como les dije, es decirle o enseñarle al adulto mayor de que debe realizar ciertas actividades físicas, pero moderadamente para evitar lo que es en un posterior a que presente este síndrome de fragilidad. El sedentarismo, obviamente el estar sin realizar actividad física va a producir a que el adulto mayor presente en lo posterior el síndrome de la fragilidad. Igualmente la mala nutrición. Ustedes saben que se desestabiliza o no puede realizar o caminar como... ¿Por qué? Por la mala nutrición, ¿no es cierto? Igualmente, la pérdida de peso también puede producir lo que es un síndrome de fragilidad. Y tenemos las manifestaciones clínicas que pueden ser cómo se manifiesta el síndrome de la fragilidad. Puede producirse lo que es el comienzo de presentar debilidad, fatiga, pérdida de peso, baja actividad física y bajos niveles de actividad. Igualmente, la disminución de la velocidad de la marcha, ya no va a poder realizar ciertas actividades, alteraciones en la movilidad, deterioro cognitivo, problemas sociales y mayor vulnerabilidad a eventos adversos. El síndrome de la fragilidad también nos habla o podemos conocer los eventos adversos que pueden presentarse cuando el paciente presente este tipo de síndrome. Primeramente, los factores genéticos, que viene a ser el envejecimiento fisiológico, y los hábitos, que vienen a ser los factores socioculturales y económicos, y los psicosociales, que vienen a ser el estilo de vida que el adulto mayor lleva o ha llevado durante su juventud. La disminución de la reserva funcional, el síndrome de la fragilidad y el riesgo de la dependencia, igualmente la dependencia o la institucionalización e incluso ya en casos extremos la muerte del adulto mayor. ¿Cuál es la conducta para el síndrome de la fragilidad? Su manejo se basa en la respuesta geriátrica, que incluye la evaluación geriátrica completa y el manejo basado en problemas por un equipo multidisciplinario. Las intervenciones que mayor beneficio han demostrado son las nutricionales y los programas de ejercicio supervisado. Cuando el paciente adulto mayor va a una consulta médica, igualmente ustedes tienen o ya conocen que no se realiza un examen físico como una persona joven como ustedes, sino que
El adulto mayor necesita un examen físico más minucioso, una palpación, percusión, auscultación ya más minuciosamente, ¿no es cierto?, para evitar que el adulto mayor en lo posterior presente algún tipo de estos síndromes. El más principal, el de fragilidad. Y siempre tiene que estar el adulto mayor vigilado o valorado por un equipo multidisciplinario, como es la enfermera, el médico geriatra, el médico tratante. Tenemos el auxiliar de enfermería, en el caso extremo de que ya el adulto mayor presente inmovilidad, fisioterapista, nutricionista, en el caso de que el paciente presente desnutrición, y las intervenciones igualmente nutricionales y los programas de ejercicio supervisado. El adulto mayor ya necesita lo que es que un tipo de ejercicios, pero ya ser supervisado por un personal de salud para que evitar riesgo de caídas, evitar fracturas, que se ejercite demasiado, ¿no es cierto? Y las medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta para evitar este síndrome de fragilidad o la presencia de este síndrome es que el adulto mayor presente una nutrición adecuada, que realice ejercicios de resistencia, prevenir lo que es la parte cardiovascular, manejar el dolor, socializar evitando el aislamiento y la depresión. Ustedes saben que todos los adultos mayores, la mayoría por lo general sufre de depresión, ¿no es cierto? Se siente aislado por la sociedad. Igualmente debemos de adaptar medidas para intentar revertir la fragilidad, como son el manejo de las enfermedades concomitantes. También tenemos el manejo reemplazo hormonal y entre otras acciones según el diagnóstico. Según el diagnóstico, nosotros podemos actuar para evitar, prevenir o evitar que el adulto mayor contraiga este síndrome de la fragilidad. Ahora vamos a ver el síndrome de caídas, ¿sí? El síndrome de caídas nos habla acerca de la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita a la persona al suelo contra su voluntad. Igualmente ustedes ya vieron anteriormente el riesgo de caídas que puede presentar el adulto mayor por una falta de equilibrio, ¿no es cierto? Incluso por el consumo de medicamentos que pueden producir un efecto adverso, como puede ser el mareo, el vértigo, que puede ser el causante de presentar un síndrome de caídas en el adulto mayor. Es un problema común en la población geriátrica y se debe a la interacción de múltiples factores. Tenemos el factor de riesgo para nuevas caídas y puede ser la primera manifestación de la enfermedad. La posibilidad de lesión posterior aumenta con cada evento. Algunos pacientes ocultan las caídas, sí, no es lo recomendable, que tienen importantes repercusiones físicas, psicológicas, económicas y sociales. Por ejemplo, lo que más tiene miedo al adulto mayor es de que si presenta alguna enfermedad, de que sea hospitalizado y tenga que depender de una segunda persona. Entonces, el adulto mayor a veces se cae, ¿sí? Y nos oculta o dice, no estoy nada, porque no se ve o no le duele o lo que sea. Pero con el pasar del tiempo esto puede llevar a que si el adulto mayor, digamos, tiene una fisura, un esguince, y no se realiza una fisioterapia adecuada, ¿qué pasa? Sigue realizando la actividad que antes realizaba e incluso puede llevar a que el adulto mayor contraiga una fractura. Entonces va a repercutir su estado físico, su estado psicológico, igualmente económico, ¿sí? Y también la parte social. El 80% de las síndromes de caídas ocurre, como ustedes también ya muy bien saben, es en el domicilio, en el lugar donde ellos viven. El 30% de las personas adultos mayores que viven en la comunidad se caen por lo menos una vez al año y son más frecuentes en las mujeres porque las mujercitas somos un poco más débiles. Entonces, se puede producir lo que es este tipo de síndrome. Son causas de muerte para más del 30% de los adultos mayores que viven en la comunidad y el porcentaje se eleva en hospitalizados o residentes en instituciones. La clasificación que existe en el síndrome de caídas es accidental, repetida y prolongada, ¿sí? Cuando el adulto mayor recibe una caída accidentalmente, cuando se repite la caída de nuevo y prolongada cuando ya recibe ya el adulto mayor se cae por varias ocasiones. Tenemos los factores de riesgo. Igualmente ustedes saben que existen factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos que vienen a ser el desacondicionamiento físico, ¿no es cierto? El lugar donde ellos viven no está adecuado. Las enfermedades que alteran a la marcha o al balance, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que puede ser un factor de riesgo, la demencia, la depresión, la artritis,
la hipotensión postural, la infección, las infecciones, el desequilibrio hidroelectrolítico, el trastorno visual. Ustedes saben que el adulto mayor cuando ya pierda la vista, pues obviamente ya no va a visualizar las cosas adecuadamente, las gradas, alguna cosa que le esté obstruyendo el paso, las neuropatías periféricas, la debilidad de los músculos de la cadera, problemas podológicos, igualmente problemas de los pies, los factores extrínsecos que vienen a ser el mobiliario inestable, la mala iluminación, el piso resbaloso, pisos desnivelados, las alfombras, arrugas, escaleras inseguras, calzados inadecuados, ¿sí? También tenemos la evaluación de los adultos mayores con caídas. Debemos de realizar una valoración y tratamiento del daño agudo. Primeramente, el realizar la historia clínica. Ustedes saben, realizando lo que es el examen físico adecuado, la actividad que realizaba antes de caerse, qué actividades comúnmente realiza, los síntomas premonitorios, si tal vez el adulto mayor antes de caerse presentó mareo, vértigo, dolor de cabeza, si cuando se cayó perdió el conocimiento, historias de caídas previas, similares o diferentes, si anteriormente ya ha recibido este tipo de caídas, los antecedentes patológicos personales, uso de medicamentos, e igualmente debemos de realizar un examen físico completo, como les dije, poniendo más énfasis en los adultos mayores porque ellos requieren mayor cuidado. Primeramente, realizar la presión arterial o toma de presión arterial acostado y de pie, realizar lo que es un examen de la parte visual, ¿sí? Cardiovascular, lo que es arritmia, soplos, en las extremidades ver si es que el paciente presenta artrosis degenerativa o venas varicosas, deformidades podálicas o zapatos mal ajustados, ¿sí? Y neurológico, la valoración de la marcha y el equilibrio. Tenemos el síndrome de fragilidad, lo que es la conducta, que nos habla acerca de la prevención de las caídas, cómo podemos prevenir esto. Primeramente, identificar a los adultos mayores de riesgo, ¿sí? Utilizando los factores de detección, actuar de manera personalizada sobre los factores de riesgo identificados, enseñar las medidas de autocuidado o actividad física regular, enseñar cómo disminuir los riesgos domiciliarios y extradomiciliarios, enseñar cómo actuar en caso de caídas y dar acceso a cuidados podológicos. ¿Qué es lo importante? Primeramente, cuando el adulto mayor ya presenta este tipo de caídas, debemos de indicarle, ¿no es cierto?, cómo actuar en el caso de que el adulto mayor reciba un tipo de caída. Debemos de ver los factores de riesgo que pudieron producir la caída en el adulto mayor. Igualmente enseñar actividades o medidas de autocuidado, ¿sí? Cómo disminuir los riesgos, ¿no es cierto? Si el adulto mayor a lo menos no conoce su domicilio, donde vive, se cambió por A o B situación a otro lugar, enseñarle cuáles son las cosas o los peligros que pueden existir por ahí. El tratamiento específico de la causa de la caída. Ello puede incluir de forma genérica, primeramente tratar los factores intrínsecos y extrínsecos de riesgo que se encuentren, corregir lo que es la polifarmacia, ofrecer rehabilitación y evaluar necesidad de auxiliares de la marcha y entrenar en su utilización. Ustedes saben que la polifarmacia, la utilización de muchos medicamentos en el adulto mayor igualmente puede ser una causa para el síndrome de fragilidad. Ahora tenemos el síndrome de inmovilidad, ¿sí? Nos habla acerca o está caracterizado por una reducción marcada de la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, puede ser asociado con la hipotensión arterial, con la disnea, respuestas de taquicardia o la debilidad muscular progresiva y en casos extremos incluso la pérdida de los automatismos y reflejos posturales que imposibilitan lo que es la deambulación o el realizar las actividades por sí solo. La capacidad de movilización es un indicador del nivel de salud del anciano y de su calidad de vida. Ustedes saben que el momento en el que el adulto mayor ya no puede realizar sus actividades por sí solo, ya necesita una persona que le ayude, pues obviamente va a desencadenar en algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo la depresión. El anciano inmovilizado es considerado un paciente de alto riesgo de complicaciones médicas, dependiente y candidato a institucionalización. ¿Qué es institucionalización? A ser llevado a una casa de salud o un hogar para ancianos.
Se puede distinguir lo que es una inmovilidad relativa, es capaz de movilizarse con mayor o menor independencia. Igualmente, tenemos que debe de estar limitada por la variabilidad postural y la inmovilidad puede ser aguda o crónica, ¿sí? Entonces, el adulto mayor al momento en el que entra en este tipo de síndrome, ¿qué va a pasar? Ya no va a sentirse útil, como ellos saben decir, ya va a necesitar de una persona más que le ayude, ¿no es cierto? E incluso puede llegar a tener más complicaciones. ¿Cuáles son las causas? Inestabilidad y miedo a caerse, ¿sí? Por eso el adulto mayor prefiere ya no movilizarse, porque ya se ha caído algunas veces, porque ya se encuentra inestable, ya no puede salir a caminar, ya no puede hacer ciertas actividades. Caídas y consecuencias, por ejemplo, las traumas o fracturas, como les explicaba en una clase, un ejemplo que les di de un adulto mayor de 95 años que tuvo una fractura de cadera, pero él pudo movilizarse con un andador, por lo menos a caminar. Hay casos en que los adultos mayores cuando presentan fracturas ya no pueden movilizarse, ¿sí? Porque ya no tienen esa recuperación de poder caminar o volver a caminar. Tenemos las afecciones neuropsiquiátricas que nos habla acerca de las enfermedades cerebrovasculares, como igualmente existe la confusión mental, la demencia, la depresión, enfermedad de Parkinson, tumores cerebrales, entre otros, y las afecciones cardiopulmonares y el estatus posoperatorio. Si el adulto mayor presenta demencia, depresión, tumor cerebral, puede ser también una causa de que el paciente presente un síndrome de inmovilidad. Igualmente las afecciones osteomioauriculares que provoca dolor y rigidez, como son la osteoporosis, la osteoartritis, artritis reumatoidea y la pérdida de la visión o la audición, ¿sí? Y la debilidad generalizada por cualquier enfermedad o condición y también la hospitalización. Cuando el adulto mayor está hospitalizado, igualmente hay casos en que como ya todo les ayudan a hacer, ellos prefieren no movilizarse y ya después desarrollan el síndrome de la inmovilidad. Tenemos las complicaciones que pueden provocar que el paciente adulto mayor presente este tipo de síndrome. Como ustedes ya saben, la presencia de úlceras por presión, balance negativo de sodio-potasio, contracturas, disminución de calcio y fósforo, estreñimiento, ¿no es cierto?, trombosis y embolia, incontinencia urinaria, reducción de los volúmenes sanguíneos, ¿sí?, hipotensión, depresión, cambios físicos, deprivación social, deprivación sensorial. Estas pueden ser las complicaciones que pueden presentar si el adulto mayor presenta el síndrome de la inmovilidad. Debemos de realizar un diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos? Realizando una valoración geriátrica exhaustiva o minuciosa, identificar los factores de riesgo, las causas que pudieron provocar lo que es el síndrome de la inmovilidad, realizar lo que es un chequeo o revisar un estado de salud previo, exámenes para morbilidad oculta, identificar complicaciones y establecer un pronóstico. Tenemos que en el síndrome de la inmovilidad igual existe una conducta y una prevención. Si nosotros le hacemos hacer actividad física al adulto mayor adecuadamente, no esforzándole mucho, el adulto mayor no va a desarrollar este tipo de síndrome. Evitar en todo lo posible que cualquier entidad lleve al paciente a este estado, realizar medidas terapéuticas como actividades con fisioterapistas, una buena nutrición, darle un tratamiento etiológico, revisar la terapéutica medicamentosa, corregir las deficiencias nutricionales, fisioterapia, uso de ayudas técnicas, enfatizar el logro de la independencia funcional, motivar y apoyar psicológicamente al paciente, a la familia y a los cuidadores. Ahora tenemos el síndrome de deterioro cognitivo, que es la alteración de cualquier dimensión de las funciones mentales, como por ejemplo la memoria, la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio, el lenguaje, el reconocimiento visual, la conducta y la personalidad. Estos son las funciones que pueden afectar al deterioro cognitivo, de la cual se queja el paciente, pero se puede o no corroborar por pruebas neuropsicológicas y que generalmente es multifactorial. El déficit cognitivo superior al esperado para la edad y el nivel cultural de la persona incluye la posible existencia de alteraciones
en las actividades de la vida diaria que no precisan de ayuda o supervisión de terceras personas y que permiten al sujeto realizar una vida independiente en la sociedad. El hecho de que el paciente adulto mayor presente el síndrome de deterioro cognitivo no quiere decir que no pueda realizar las actividades por sí solo. Por ejemplo, puede bañarse, caminar, realizar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque no es que esté postrado, no pueda realizar actividades, sino que simplemente el deterioro cognitivo afecta lo que es al lenguaje, ¿no es cierto?, a la conducta, a la orientación, a la memoria. Tenemos el concepto que nos da la Sociedad Española, en que nos propone varios criterios para la alteración cognitiva, ¿sí? Por ejemplo, una disminución del rendimiento cognitivo que nos ayuda al reconocimiento en fases precoces del deterioro cognitivo, que es muy importante, por la existencia de causas tratables y porque permitirá incluir medidas preventivas, terapéuticas y planificar los cuidados. Nosotros como personal de salud tenemos que tratar de evitar de que el síndrome del deterioro cognitivo se dé en los adultos mayores, realizando ciertas actividades, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los factores de riesgo que están relacionados con aspectos etiológicos o etiopatogénicos de la enfermedad, la edad cronológica, los factores genéticos que pudieron haber producido este tipo de deterioro, factores cardiovasculares, factores sensoriales y los estilos de vida que el adulto mayor ha tenido en su juventud. ¿Cómo nosotros diagnosticamos o valoramos este tipo de deterioro? Primeramente, realizando la historia clínica, como ya saben, en todo tipo de enfermedad del adulto mayor, minuciosamente, ¿sí? Incluso en algunos casos, realizando lo que es la toma de medidas antropométricas, perímetro abdominal, perímetro torácico, perímetro braquial, ¿sí? Igualmente, la comorbilidad y la exploración clínica y neurológica, la valoración cognitiva, mental y funcional en específico. Nosotros debemos de ver si es que realmente el adulto mayor está presentando un síndrome de deterioro cognitivo, realizando todo este tipo de procedimientos para determinar la enfermedad en sí. Nos habla acerca de la conducta, que nos dice que se ha desarrollado diversas modalidades terapéuticas que también dependen del medio asistencial, de la familia, el entrenamiento del equipo terapéutico y las terapias no farmacológicas, que es lo más importante. Nosotros tenemos que tratar de que el adulto mayor, cuando ya está empezando a presentar este tipo de síndrome, tratar de evitar de que utilice lo que es la medicación, al menos que ya sea necesario, tratando de realizarle lo que es terapias no farmacológicas, como por ejemplo, la estimulación cognitiva, el entrenamiento cognitivo, musicoterapia, apoyo y psicoterapia, intervenciones sensoriales, ejercicio físico y entre otras opciones. Tenemos que siempre nosotros tratar de que el adulto mayor se sienta querido, se sienta que para nosotros es importante, ¿no es cierto? Haciéndole hacer ciertas actividades para que no pierda ese deterioro cognitivo, como escuchar música, realizar actividad física o bailoterapias, igualmente rehabilitación cognitiva, una terapia psicológica, ¿no es cierto? Y ya viene lo que es las terapias farmacológicas cuando el adulto mayor ya presenta en sí la enfermedad, que primeramente tenemos que ver las enfermedades de base, qué fármacos utilizaba, ¿no es cierto?, para trastornos vasculares o vitaminoterapia, que igualmente debe de ser utilizado, y las diferentes opciones casi siempre deben de ser combinadas o adaptadas a ayudarle con eso. Pero si el paciente ya necesita terapias farmacológicas, pues ver qué tipo de fármacos debe de consumir. Ahora vamos a ver el síndrome de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, como ustedes igualmente ya muy bien saben, ya hemos hablado de esto, aparte de esto la incontinencia fecal, ¿sí?, que nos habla o se define como la pérdida involuntaria de orina desde la vejiga. ¿Qué nos quiere decir? La pérdida involuntaria de orina ocurrida al menos por 6 ocasiones durante el año o cualquier historia evidente de goteo inducido por el estrés o urgencia que es considerada como una incontinencia urinaria. Esta pérdida ocurre habitualmente por vía uretral, pero también puede
haber un escape de orina a través de las fístulas, como por ejemplo la vesicovaginal o la uretrovaginal, las cuales constituyen una entidad aparte, pero siempre deben de ser consideradas y sospechadas en el diagnóstico diferencial de la incontinencia urinaria. ¿En qué casos más se da lo que es la incontinencia urinaria? ¿En los hombres o en las mujeres? En las mujeres, básicamente. En las mujeres. Lo dan más básicamente cuando las mujeres dan a luz, se ¿Ya? viene a atrofiar el esfínter urinario. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Aquí tenemos los factores de riesgo. Primeramente, la inmovilidad. Si el adulto mayor presenta inmovilidad, va a presentar como riesgo una síndrome de incontinencia urinaria. El sexo femenino, como ya dijimos, si el paciente igual está hospitalizada, si presentó durante su juventud infecciones del tracto urinario, también va a ser un riesgo a que presente incontinencia urinaria, una retención urinaria, una depresión, una impactación fecal, una cirugía pélvica previa, trastornos neurológicos o si ha tomado medicamentos como diuréticos, anticolinérgicos, antidepresivos, analgésicos, narcóticos, ¿sí? Algunos de estos medicamentos también pueden ser riesgo a que el paciente adulto mayor presente un síndrome de incontinencia urinaria. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico depende de casi en su totalidad de que el médico pregunte acerca de su existencia, la valoración geriátrica integral, los antecedentes patológicos, comorbilidad, cirugía, siempre descartan una causa obstructiva en el hombre antes de iniciar su tratamiento. No debemos de confundir un problema de próstata con una incontinencia urinaria, más que nada en los hombres, sí, porque ustedes saben que la mayoría de los hombres sufre problemas de próstata en su edad o en la etapa de la vejez. Sí, entonces tenemos que realizar un adecuado chequeo para no confundirnos con el diagnóstico. Igualmente nos habla de la conducta, que son las medidas generales, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. ¿Qué les recomendé a ustedes? Primeramente debemos de nosotros, al momento de identificar en sí ya la enfermedad, tratar desde lo más básico hasta lo más grave. Lo más básico, primeramente, para la incontinencia urinaria es el tratamiento farmacológico, y si después de esto ya no funciona, pues ya vendría el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué en los adultos mayores la última opción es el tratamiento quirúrgico? Porque como ya dijimos, es un grupo de riesgo que ya no va a tener la misma capacidad o la misma resistencia que puede incluso morir en el quirófano por algún ataque al corazón que pueda sufrir o alguna otra, o se pueda complicar la cirugía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el encargado de realizar este tipo de tratamientos para la incontinencia urinaria es exclusivamente de urología o incluso el geriatra, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, aquí estas preguntas son las que yo les agregué a la parte de la plataforma para que ustedes realicen, ¿sí? Como ya les dije, la actividad que va a ser tomada en cuenta hasta las 7 de la noche. Ahora, las conclusiones de estos grandes síndromes geriátricos nos habla que es importante reconocerlas en la práctica médica, la presentación particular de las enfermedades en el adulto mayor y hacer un diagnóstico correcto de los grandes síndromes geriátricos, apelando a sus características, lo que permite un abordaje satisfactorio del proceso de salud, enfermedad en estas edades de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos da como conclusión todo esto? Nosotros tenemos que, primeramente, valorar al adulto mayor para conocer con claridad el diagnóstico que el adulto mayor presenta. Ustedes saben que el adulto mayor es un grupo en el cual requiere mayor cuidado, mayor, como les digo, mayor énfasis por parte del personal de salud. Incluso como todos saben, es como un adulto mayor se vuelve como un niño, ya necesita mayor requerimiento, mayor cuidado, mayor atención, porque no vamos a poder o vamos a realizar, como igual ya les dije anteriormente, un examen físico como una persona, no, como nosotros jóvenes, sino ya tiene que ser más minuciosa, más tranquila, realizar una historia clínica con las enfermedades de base que presenta y todo esto.
No sé si está claro, ¿tienen dudas, inquietudes? O sea, Licen, como conclusión, yo que diría, en mi caso, que al tratar al adulto mayor siempre debemos darle una atención personalizada, porque como cada uno es diferente al brindar una atención, así sí podemos mejorar incluso la calidad de atención que le estamos brindando. Exacto. Cada adulto mayor es diferente, como el compañero mismo dice, y debe de tener una atención personalizada, una atención más cuidadosamente, porque ellos, como ustedes saben, puede presentar cualquier tipo de riesgo, como riesgo de caída, riesgo de fractura, y ustedes saben que a lo menos en lo que compete al adulto mayor, para realizar las actividades ya no puede realizarlos por sí solo. Incluso para bañarse ya necesita ayuda, para realizar cualquier tipo de actividad ya necesita ayuda. Entonces, eso, chicos, ¿tienen dudas, inquietudes? ¿Alguien más que desea aportar algo más con la clase? Licen, una pregunta. En tal caso, para hacer el taller que nos dice de las preguntas, ¿usted nos va a pasar diapositivas o solo es de lo que la clase nos dio? Del lado de la clase. O sea, las Gracias. preguntas hay que responder solo respecto a esta clase que ahorita recibimos. Exactamente. Gracias. Listo, chicos, creo que nada más, nadie más tiene que decir algo más, tal vez. Les deseo mucha suerte en la semana, que inicien una muy buena semana con todo lo que tengan que realizar. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y la actividad ya está colocada en la plataforma. ¿Licen también la actividad es obligatoria o opcional? Obligatoria porque la verdad tengo notas detestables. Ya. Gracias, Licen.